Bueno, muy bien. ¿Estamos preparados para compartir la palabra en esta mañana? Ya son las 11:30, como les dije. Estamos en vivo para compartir. Hace frío, 12 grados, así que bueno, es una bendición poder ahí estar abrigados y poder compartir este tiempo la palabra de Dios. Tengan la amabilidad de tener la Biblia ahí sobre la mesa, preparados para leer. Es muy importante que puedan seguirme en cada uno de los textos, aquellos que toman nota, tener un cuadernito y poder anotarlo para después profundizar cada uno de los textos que estamos compartiendo. En el jueves pasado tuve la posibilidad de estar conversando con una persona y en la charla que estábamos teniendo, él me comentaba su parecer acerca de qué sucedía después de esta vida. Y él me decía, mira, lo que yo pienso es que somos como ese árbol que ves ahí, que muere, después se quema y solo quedan cenizas. Y realmente pude percibir esa sensación de tristeza y de desesperanza que esta persona sentía al no tener a Cristo en su corazón. Y eso me dio pie para poder hablarle acerca del Señor. Pero este mensaje, el día de hoy, es para la iglesia. Y echemos vistazo un poco lo que nos dice la palabra de Dios para que podamos tomar esperanza y confianza en este tiempo. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13 en la versión NTV. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, nos encontraremos con Él antes de lo que ya hayan muerto. O sea, hay un orden que el Señor ya ha establecido. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes, y este es el orden, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Jesús ya viene a buscarnos. ¿Estás preparado? No voy a hablar sobre el arrebatamiento en este momento, porque ya lo hemos hecho en su oportunidad, sino que quiero hablarles de aquello que sucederá inmediatamente después de este acontecimiento. Citado a un tribunal, es el título del mensaje de hoy. A propósito, si les interesa y quieren profundizar sobre estos temas, quisiera recomendarles un libro que es de mucha ayuda para estudiar con un lenguaje actual y es un gran alimento para el espíritu y me ha inspirado para compartirles este mensaje en esta mañana. Se llama Lo que viene y su autor es el profesor en teología Raúl Abraham. Así que les animo a que puedan buscarlo. En este momento únicamente se puede descargar en forma virtual a través de la plataforma de Amazon y no es complicado, es sencillo poder hacerlo y es bastante accesible su costo. Así que se los recomiendo Lo que viene, porque realmente va a ser de mucha ayuda. Citado a un tribunal. El tribunal de Cristo será el primer evento que tendrá lugar en el cielo tras la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Tenga la amabilidad de abrir sus Biblias y busque 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A pesar de que no abundan
muchos versículos que enseñan sobre este tema. No por eso carece de importancia, dado que estos pasajes revelan misterios que tendrán lugar aquel día y lecciones espirituales que nos guían y nos ayudan en nuestro peregrinar y en el servicio de todo hijo de Dios en esta tierra. Para esto, el apóstol San Pablo se vale de una palabra bien conocida por los destinatarios de esta carta, que era la iglesia de Corintios, de los Corintios allá en Grecia. Y usa la palabra original en griego vema, que literalmente quiere decir lugar alto. Y se trataba de un banco, de un asiento en la ciudad de Corinto, allá en Grecia, donde un juez se sentaba para dictar una sentencia sobre un asunto tras escuchar los distintos argumentos y súplicas que las distintas partes implicadas daban. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de estar frente a un tribunal. Yo tuve esa experiencia en calidad de testigo y te aseguro que no es nada agradable. La tensión se siente en el ambiente. Y el propósito del apóstol San Pablo en esta carta era corregir, ahí lo podés ver en el capítulo 1, las causas que había como consecuencia de partidismos egoístas, ¿no?, que fueron surgiendo en esa congregación griega. Todo sumado a un pésimo testimonio que eso se generaba delante de aquellos que no eran creyentes, lo podés ver también en 1 Corintios en el capítulo 6, porque presentaban cuestiones de carácter interno de la iglesia en ese lugar, que nada tenían que ver con las cuestiones de la iglesia, ¿no es cierto? Y la lección es esta: nada pasa por alto ante los ojos de Dios. Por eso el apóstol San Pablo escribe la siguiente resolución: en el reino no hay lugar para celos o preferencias personales, cuando habla de Pablo, de Apolos, de Cefas, etc., sino para la colaboración unos con otros. Y esto es importante y lo resalto, ahí en negrita, en colorado, o escribilo. En el reino no se compite, se avanza, se edifica. De esta manera, el apóstol San Pablo termina diciendo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y realmente utiliza un argumento que era bien conocido también, la imagen de un edificio en el cual Jesucristo era la principal piedra del ángulo y el único fundamento sobre el cual luego se sobreedifica. Eso lo podés ver también en 1 Corintios en el capítulo 3. Citado a un tribunal. Cuando yo era chico, y quizás se hablaba del tribunal de Cristo, del bema, de cuando los creyentes íbamos a tener que presentarnos delante del Señor, quizás se me hacían ideas y cuestiones erróneas que por ahí a vos también te ha pasado. Primero, que este juicio, este tribunal iba a ser público y que muchos creyentes iban a ser avergonzados en ese momento por el Señor, siendo conscientes de que muchas cosas nacieron con intención carnal, con intención egoísta o para ser visto o para sacar algún beneficio. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla que, y lo repite en más de una ocasión, la obra de cada uno. Eso lo puedes ver en 1 Corintios 3, 13 y 15. Así que nos habla de que ese juicio va a ser justo, pero también de carácter personal y privado delante de Dios. Así que esa es una de las primeras cuestiones que es importante desterrar de nuestros pensamientos. Vamos a tener un juicio delante de Dios cada uno de los creyentes, pero va a ser privado y directo con el Señor. También en su momento se pensaba de que en ese momento se iba a determinar el destino de cada uno de los creyentes. De ninguna manera, porque el que llega ante el tribunal de Cristo ya es salvo por la gracia de Dios. No es un juicio para condenación, como sí lo será el gran trono blanco para aquellos que no siguen a Cristo, sino va a ser un juicio para recompensa.
Y tampoco ahí, como en una oportunidad también por ahí se pensaba, va a ser salvos, super salvos o casi salvos, ¿no es cierto? Simplemente la iglesia se ha beneficiado de la gracia de Dios y de su infinita misericordia y por eso hemos llegado a ese lugar. Otra de las cuestiones que pensábamos cuando quizás no estudiábamos sobre este punto era que el Señor iba a recordar cada uno de nuestros pecados pasados. Y he escuchado por ahí que dice, no, vas a ver toda tu vida como una gran pantalla, todas las cosas, aquellas cuestiones que hiciste pecando y ofendiendo al Señor. ¿Saben que esto no es bíblico? No dice que en ese momento Dios va a estar lavándolo y sacando a relucir los trapitos sucios de nuestro pasado. Cuando habla de lo malo, hace referencia el apóstol, fíjense en 2 Corintios 5:10, no a acciones de sentido moral, porque estamos hablando de salvos. Quiere decir que los pecados fueron perdonados, sino más bien aquellas que no tuvieron trascendencia eterna, es decir, conforme al fundamento de Cristo. Y esto es muy importante también que lo podamos entender y pensar, porque el mundo, algunos dicen, en ese momento vamos, todos me van a ver. No, se supone que si estás en ese lugar delante de Cristo es porque fuiste perdonado y fuiste salvo y tus pecados fueron ya limpiados y quitados delante de los ojos de Dios. También otro punto que cuando era chico y se hablaba de este tema, podía traer a mi mente una imaginación de entendimiento equivocado, era que ese es el momento en donde Dios iba a dar galardones literales a cada uno de los creyentes, porque la palabra corona aparece repetidamente en el Nuevo Testamento como símbolo de alguna recompensa. De hecho, son varias las veces que aparece como corona incorruptible, corona de la vida, corona de justicia, etc. Y no siempre tiene el mismo significado o propósito de acuerdo al contexto cuando nosotros estudiamos de lo que está hablando la palabra. Se tiene que entender esta visión que nos está transmitiendo San Pablo, interpretarse no de manera literal, sino que Dios lo muestra en sentido figurado para que podamos tener una dimensión, una relación con algo conocido. En esa época eran las coronas, quizás si sería escrita en el día de hoy, podría ser un trofeo o una medalla que hace referencia. Así que esas son cuestiones quizás erróneas que nosotros teníamos o pensamientos acerca del tribunal de Cristo. Lo que sí dice la palabra de Dios, que en esta mañana vamos a ver, es que cada uno de nosotros fuimos llamados a servir en el reino y nadie está exento de servir a Dios. Y el llamado es un ministerio y es un privilegio que lo tenemos según la gracia de Dios que nos ha sido dada. Aquellos que quieran seguir profundizando pueden leer sobre esto en 1 Corintios capítulo 3, verso 10. La recompensa que el creyente obtiene en esta tierra por servir es que se le permita seguir sirviendo. Alguien tiene que escuchar esto y prestar atención, y lo repito, la recompensa que el creyente obtiene en esta tierra por servir es que se le permita seguir sirviendo al Señor. Otro punto importante es que el único fundamento sobre el cual se puede edificar es la revelación dada por los apóstoles en las Sagradas Escrituras. Y esto es Jesucristo. Por eso San Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 3, 10, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Tal doctrina se encuentra revelada en el Nuevo Testamento. No hay otro fundamento. No se puede edificar sobre otras cuestiones que no sean sobre el fundamento que es Jesucristo. Llegará un día en que
se declarará la motivación que cada uno de nosotros hemos tenido en el servicio a Dios, en nuestra vida, en nuestras obras. Por eso 1 Corintios 3:13 nos dice, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obras que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Las obras de cada creyente serán pasadas por fuego y se manifestarán las intenciones de nuestros corazones. Eso es lo que va a pasar en aquel día cuando estemos citados ante el tribunal. 1 Corintios 4:5 nos dice, así que, escuchen, esto es para nosotros, la iglesia, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes que el Señor vuelva. Fíjate vos, en toda tu vida no tenés que abrir tu boca en juicio de ningún hermano, de ninguna otra persona. Eso le corresponde a Dios, pues Él, solo Él, sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. En esta vida, aunque no se deba hacer, se puede mostrar cierta apariencia de piedad, de espiritualidad entre los otros. Quizás algunos hasta pueden poner la carita del gatito con botas de Shrek, ¿no? Así delante del pastor. Pero en aquel día no habrá máscaras entre los creyentes, sino que todo saldrá a luz delante de Dios. También habrá obras por las cuales vamos a ser juzgados. Y esto también nos enseña la palabra de Dios. En 1 Corintios 3:14 nos habla de las obras que recibirán recompensa. Y en 1 Corintios 4:5 nos hablan de las obras que recibirán alabanza de Dios. Y también en 1 Corintios 3:15 nos habla de aquellas obras que sufrirá pérdida. A pesar de cualquiera de estos resultados, no trascenderá la salvación de ninguno de nosotros, porque ya somos salvos delante de Dios y en aquel día recibiremos la recompensa, pero no perderemos la salvación, porque ese es un juicio para el creyente. Y quizás en esta última instancia, si alguno perderá, sufrirá pérdida, es como dice 1 Corintios 3:15, será salvo aunque así como por fuego. Nos habla de sin galardón alguno, citado a un tribunal. Ahora, quizás alguno después de esto pueda pensar y decirme, bueno, pastor, entonces, ¿qué finalidad tiene este tribunal si ya soy salvo y ya estoy con el Señor? Creemos que hay un doble propósito al colocar el tribunal de Cristo como el primero de los acontecimientos que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. El primero es preparar a la novia, a la iglesia, para la presentación como esposa, como dice Efesios 5:27, santa y sin mancha, y prepararnos para las bodas del Cordero de Dios. Por eso Apocalipsis 19, verso 7 en adelante nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuándo se ha preparado? Justamente después del tribunal de Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios va toda concatenada y no tiene oposición en ninguna parte? Gloria al Señor. Ese momento será como la consumación final de aquello por lo cual el novio, el Señor Jesús, prometió hacer, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, os santifique por completo. ¿Cuándo va a ser eso? En el momento que estemos delante de Dios, ante su tribunal. Será un momento oportuno para que nosotros, la novia del Cordero, reconozcamos la fidelidad absoluta de Dios
como dice Primera Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que la primer finalidad del tribunal de Cristo es preparar a la novia para las bodas del Cordero. Y la segunda finalidad del tribunal de Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, es justamente glorificar a Jesucristo, el reconocer que si tuvimos alguna buena motivación en nuestro corazón, surgió de Él, porque tanto Él nos ha dado el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13. Así que si hay algo bueno que hicimos en este tiempo, en esta tierra, también ha sido dado de Él. En aquel día, nosotros como iglesia vamos a poder reconocer sin límites la fidelidad del Señor tras ver consumada su obra en aquel día que un día empezó cuando entregamos nuestro corazón a Él. En aquel día no habrá lugar para la autoexaltación. En aquel día no habrá ninguna hazaña evangelística para contar o algún contemporáneo para admirar. ¿Te imaginas? Oh, ahí está Billy Graham. ¿Me podría firmar la Biblia? No, en aquel día solamente se va a escuchar de la iglesia y de los ángeles, solo a Dios sea la gloria. Y por supuesto, los galardones recibidos después de ese tribunal al cual estamos citados vos y yo, van a ser producto de otro favor inmerecido de Dios, solo por la gracia de Dios, citado a un tribunal. Oro para que el mensaje de hoy sea realmente de ánimo, para que puedas hacer una autoevaluación, que el hecho de conocer, como te estoy declarando en esta mañana, que estás citado a un tribunal como creyente en Cristo, te impulse a examinar las motivaciones y las intenciones antes y después de obrar, a presentarte delante de Dios cada día y levantar la misma oración que David dejó escrita en el Salmo 139 que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y en caso de descubrir, porque nos puede pasar que tengamos heno, madera u hojarasca en nuestras obras, tener la misma humildad y disposición que el salmista a ser corregido y pedirle: guíame, oh Dios, por el camino eterno. Es tan grande el amor de Dios por tu vida que hoy te invita a pensar sobre tus motivaciones, sobre tus pensamientos y sobre el servicio que estás dando hoy al Señor. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y es a través de tu Espíritu Santo la que mueve nuestros corazones, nuestros pensamientos, al ser revelados, Señor, delante de tu luz. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que nos examines y que puedas, Señor, perdonarnos si hay motivaciones que no son correctas y puedas ayudarnos con humildad a corregir todas aquellas cuestiones que debamos corregir. Señor, bendice a tu pueblo, que esta palabra pueda ser bien asimilada por cada uno y que pueda servir para la edificación y para seguir edificando sobre el fundamento que eres tú, Señor Jesús. Nos humillamos y te entregamos nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. No quisiera terminar esta mañana sin darte la oportunidad que puedas entregar tu corazón a Jesús y hacer de Él el Señor de tu vida. Esto es muy sencillo y es con una simple oración que podés invitarlo a tu vida de la siguiente manera. Repetí después de mí y decís: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados y te invito a que entres a mi corazón, que me limpies todas las ofensas y que me des de tu Espíritu Santo para que a partir de este momento
pueda seguir tus pasos y pueda agradarte y pueda vivir la vida como una nueva criatura. A partir de ahora, declaro que soy salvo, perdonado, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Y si tomaste esta decisión, por favor escribirnos a nuestro número de contacto. Queremos realmente felicitarte y seguir orando por tu vida y compartirte todas las actividades que estamos haciendo para que tu fe pueda crecer y puedas afianzarte día a día. Que el Señor te bendiga. Vamos a tener ahora un tiempo de adoración. No dejes de estar conectado hasta el final y seguimos adorando a Dios y bendiciendo su nombre. Que tengas una hermosa semana. Dios te bendiga.